Hola, bienvenidos a Hilando y Deshilando Historias. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia del papel, cómo se creó y cómo se terminó difundiendo desde China hasta Occidente. Pero antes de hablar como tal del papel, toca hablar justamente de sus predecesores. El papiro es el primero de estos, utilizado en Egipto desde el año 3000 antes de Cristo, y es el primer como así, material que presenta las propiedades asociadas a lo que pues, conocemos hoy en día como el papel. Posteriormente, ya como tal en lo que es la antigüedad greco-romana, el papiro va a no tener tanta, digamos, popularidad y lo que se conoce como el pergamino va a empezar a ser utilizado. El pergamino como tal, eh, y hasta la Edad Media el pergamino va a tener una gran popularidad. El pergamino es utilizado a partir de lo que es pieles de becerro, de oveja, de cabra, de cerdo, de carnero, y es un proceso que es bastante costoso, muy costoso, por lo que a partir más o menos del siglo VIII después de Cristo empiezan entonces a borrar las escrituras o sea, digamos que ya tenías un pergamino escrito y entonces pues porque es muy caro conseguirlo, borrabas parte de eso para entonces anotar eh, otras, eh, otras cuestiones, otros temas, dando lugar a lo que como tal se llama lo que es el palincesto. Y de esa forma pues se termina perdiendo pues mucho conocimiento. El papel como tal se inventa en China por allá en el siglo II, específicamente como tal un 11 de marzo del año 105, en el que pues el consejero imperial Sai Lun presenta al emperador Han Ho-Ti, el de la dinastía Han de China, la primera muestra como tal de papel como lo conocemos hoy en día en la historia. Sin embargo, su uso no fue muy difundido, ya que en esa época en China con lo que se escribía, o sea, el pincel o bueno, el lápiz que utilizaban era una punta rígida de bambú usualmente, y eso pues rompía fácilmente el papel, por lo que pues no se primero que todo era muy difícil archivarlos, y segundo pues no se difundió mucho justamente por lo frágil que era el pedazo de papel. Sin embargo, cuando se introduce como tal lo que es el pincel de pelo, muchísimo más delicado que pues el pincel de bambú, el papel entonces empieza como tal ya a ser más difundido alrededor de China. La innovación de Sai Lung justamente se da porque él empieza a utilizar las fibras vegetales con alto contenido de celulosa extraídas, digamos, por ejemplo, de morera, ramio y el algodón, como también pues de trapos y telas viejas. El proceso que él usó fue justamente entonces que él colocaba pues todo ese material en un mortero con agua y lo machacaba hasta conseguir pues una pasta homogénea y compactada, que pues luego laminaba y luego secaba para sacar, digamos como tal, la hoja de papel. A pesar de que después esta es la historia común que se conoce de que pues esa fue la invención del papel, descubrimientos arqueológicos de los últimos años dan a entender, sugieren que como tal el papel que conocemos hoy en día fue inventado 200 años antes de que Sai Lung como tal pues se lo presentara a su emperador. Sin embargo, como tal, lo que es el monopolio de la producción de papel se mantuvo en China por muchísimos años, por muchísimos siglos. Sin embargo, solamente hasta 650 después de Cristo, como tal, un monje coreano es capaz de entonces obtener el proceso y llevarlo hasta Japón. Solamente hasta 750 después de Cristo el proceso digamos, de producción de papel ya se empieza a conocer en Asia Central, por lo que como tal los árabes empiezan también a utilizarlo, y por ende es de esta forma que empieza a llegar a Europa, especialmente en lo que es en esa época la España musulmana, por allá en el siglo XI después de Cristo, en lo que es la población, lo que es Játiva, que es por allá más o menos entre el año 1056 después de Cristo. El único documento pues, que se conoce que es, por así decirlo, el primer documento
en papel en Europa, pues el más antiguo que nos ha llegado, es una carta dictada en castellano y escrita en caracteres griegos y árabes, que la condesa Adelaida de Sicilia, es tercera esposa de Roger I, envía en el año 1109 a su hijo Roger II, que va a ser futuro rey de Sicilia. Eventualmente entonces pues el uso de papel, que primero se da en España, va a pasar entonces a París, lo que es la Universidad de París, y se empieza desde la Universidad de París a propagarse por toda Europa. Y así es básicamente entonces como el papel llega, el papel moderno que conocemos hoy en día, llega a Occidente a través de, podríamos decir, lo que es la ruta de la seda, que atraviesa desde China hasta el continente europeo. Y esa es la historia de cómo se inventó el papel, cómo se expandió, y gracias a ese proceso histórico básicamente es lo que utilizamos todo el tiempo para escribir y para publicar libros y leer. Espero que les haya gustado la historia, nos vemos en el próximo.